Iba a decir que esta semana hemos tenido una entrevista interesante a Varoufakis en El País y me he visto entrevistándole, tío. Yo digo que te hagas un greatest hits de Señor Lobo en conexión con Bruselas, lo subtitulemos y se lo mandamos ahí por redes y tal. Pues estaría increíble, Y imaginaros un día. si tiene a bien venir aquí con nosotros y darnos 15 minutos o media hora de su sabiduría, estaría gracioso, ¿eh? Tener a Varoufakis aquí Joder. con nosotros. Dicho esto, señor Lobo, ampliación de la Unión Europea, adelante. Bueno, el otro día empezamos a hablar de la historia de la ampliación de la Unión Europea y fue una pequeña introducción en el que hablábamos de lo que eran los criterios de la ampliación y lo que era el proceso de la ampliación. Y luego cerramos un poco el programa hablando de los Inner Six, de los que ya habíamos hablado, de los 6 países fundadores, y hablamos un poquito de cosas ya un poquito curiosas, de cuando España, el ministro de Exteriores de Franco en el 61 intentó adherirse a la Unión Europea, y de cómo Turquía lleva años intentando adherirse a la Unión Europea y luego la pérdida de Argelia con la independencia. Pero bueno, hoy ya empezamos a hablar de temas más concretos. No tengo mucho tiempo, pero bueno, como podemos extender este programa, han sido 8 ampliaciones. Hoy vamos a hablar de la primera, que es la ampliación de 1973, en la que entraron a la Unión Europea el Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. Eh, ¿Os acordáis cuando hablamos del Brexit? Que decíamos que Churchill fue uno de los que propuso la primera vez la creación de unos Estados Unidos de Europa, pero sin contar con el Reino Unido, porque todavía teníamos esta herencia colonial, este sentimiento de dominio de la política exterior, en la que el Reino Unido no veía un encaje en esa necesaria Unión Europea post Segunda Guerra Mundial. Entonces, Inglaterra iba un poco por aparte, pero hubo un incidente en el año 56, que fue la crisis de Suez, que no sé si os dice algo Nasser, el presidente de Egipcio, el presidente egipcio de Egipto. de los años 50, el presidente de Egipto de los años 50, que decidió nacionalizar el canal de Suez. Y entonces hubo una invasión de Francia, Reino Unido e Israel, que invadieron Egipto con el objetivo de derrocar a Nasser y que no se llevara a cabo esa nacionalización del canal de Suez, que tantos beneficios daba a las grandes corporaciones de estos países, sobre todo el Reino Unido. ¿Qué pasó? Que lo que no se esperaban es que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos como la ONU ejercieron una presión internacional brutal sobre estos 3 países y estas 3 potencias invasoras se retiraron. Nasser llevó a cabo la nacionalización del canal de Suez, que perteneció a Egipto desde aquel entonces, y Nasser consolidó mucho su figura hasta convertirse como un padre fundador de Egipto. ¿Por qué hablo de esta historia? Porque esta historia fue determinante en la mentalidad británica. No fue la Segunda Guerra Mundial, no fue la creación incipiente de la Unión Europea, sino fue esta crisis de Suez, que hizo que el Reino Unido se diera cuenta que su peso internacional ya no era heredado de su época colonial y que necesitaba pertenecer a un proyecto común como era el proyecto europeo, en el que volviera a adquirir ese peso internacional que ya le estaba faltando. Entonces, en el año 61 pide la adhesión a la Unión Europea. Pero ¿qué ocurre? Aquí ocurre una cosa muy curiosa, y es que Charles de Gaulle, presidente de Francia, dice que no y ejerce su derecho a veto. Para tú entrar en la Unión Europea, todos los países miembros tienen que estar de acuerdo. Y entonces él ejerció su derecho a veto y dio una explicación. Dijo literalmente que la Unión Europea no podía aceptar, o la Comunidad Económica Europea entonces no podía aceptar a Inglaterra porque era el caballo de Troya de Estados Unidos. Que el objetivo de entrar a la Unión Europea, de Inglaterra a la Unión Europea, sería desestabilizar ese proyecto incipiente de Unión Europea. Eso hizo que el Reino Unido desistiera y sus 3 aliados, Dinamarca, Irlanda y Noruega, que eran países con unos lazos históricos y económicos muy cercanos al Reino Unido y que habían pedido la adhesión al mismo tiempo en el 61, pues rechazaran o retiraran esa solicitud de adhesión. La cosa continuó y en el 67 otra vez el Reino Unido y esos 3 países volvieron a solicitar la adhesión y por segunda vez Charles de Gaulle, inquebrantable, dijo que para nada, que mientras él fuera presidente el Reino Unido no formaría parte de la Comunidad Económica Europea entonces. Y entonces ocurrió en mayo del 68. Ocurrió en mayo del 68, que fue un proceso revolucionario social en Francia que sacudió el Estado francés y toda Europa, y eso fue la caída de Charles de Gaulle. En el 69 Charles de Gaulle deja el poder y el Reino Unido entonces aprovecha las condiciones más favorables para volver a pedir el ingreso, y esta vez sí,
se inician negociaciones y en Noruega, Dinamarca e Irlanda, que también solicitan esa adhesión, en uno de ellos, Noruega, hay un referéndum popular en el que el 53% dicen que no quieren entrar en la Unión Europea. Y entonces, de esos 4, Noruega no entra por decisión popular, porque no todos los países entramos con calzador, como fue el caso de España. En algunos se pregunta al pueblo, pero en cambio Dinamarca e Irlanda sí que pasan sus referéndums, y con Irlanda y con el Reino Unido el 1 de enero de 1973 se convierten en un Estado de la Unión Europea. O de la Comunidad Económica Europea. Entonces, entre cosas curiosas, desde ese momento Gibraltar, con muchos territorios de ultramar, pasan a formar parte de esa Comunidad Económica Europea que daría posteriormente paso a la Unión Europea. Esta es la primera ampliación y pasamos de una Europa de 6 a una Europa de 9. De los 6 países fundadores a también el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Y entonces llegamos al año 81, en el que Grecia solicita, pasa a formar parte de la Unión Europea, pero que todo empieza en el año 61, un año antes de que el ministro de Franco pidiera la adhesión a la Unión Europea. Grecia solicita entrar a la Unión Europea, pero desafortunadamente del 67 al 74 hay una dictadura, la dictadura de los coroneles, que hace que las negociaciones de adhesión se suspendan. Una vez que dejan el poder en el 74, se reinician las negociaciones. En el 1976 la Comisión rechaza la entrada de Grecia, que ya lo hablé la semana pasada, en la que dije que es la única vez que la Comisión da una opinión negativa al Consejo, pero que aún así el Consejo decide que no, que hay que tirar para adelante con la adhesión. Y en 1961 Grecia entra en la Unión Europea. ¿Por qué entra en la Unión Europea? Una de las razones que gustan decir es porque no se entiende la Unión Europea, al igual que sin Italia, sin Grecia, que es uno de sus pies. De las raíces democráticas. Exacto, políticas filosóficas y culturales de la Unión Europea. Pero la razón es una razón mucho más geopolítica y geoestratégica, por su posición de estar al este del Mediterráneo, con frontera con la que era Yugoslavia, muy cercano a Turquía, esa entrada del este de aquella época a la Unión Europea. Esa fue la razón fundamental, porque también eso implicó que Grecia entrara en la OTAN, que era un bastión fundamental para contener las ansias expansionistas de la URSS, que todavía estaba en la época de la Guerra Fría, como una amenaza a la Unión Europea o a la Comunidad Económica Europea entonces. Y luego ya tenemos esta tercera ampliación en la que voy a acabar hoy, que es la ampliación... Una pregunta, señor Lobo. ¿Por qué cuando entra el Reino Unido se le admite también el derecho a veto si no era uno de los países originales? No, porque una vez que cualquier país, ahora hay 27 estados con derecho a veto. ¿Todos tienen derecho a veto? Una vez que tú entras como miembro, adquieres todos los derechos que tienen los anteriores. Entonces, antes eran 6 estados con derecho a veto y de repente cuando entran esos 3 en la primera ampliación, son 9 estados con derecho a veto. Entra Grecia, son 10 con derecho a veto. Estamos en la siguiente ampliación, para cerrar, que es España y Portugal, que entran en el año 86. Todo empieza en el año 62, para recordar lo que os había comentado del ministro de Asuntos Exteriores franquista, que solicita entrar a la Unión Europea y Francia dice que no, y los 6 INERXIS dicen que no. Entonces hay que esperar al año 75 con la muerte de Franco, y el año 74 con la muerte de Salazar, dictadores de España y Portugal respectivamente. Y así que en el año 77 ambos países solicitan el proceso de adhesión a la Unión Europea, el inicio de negociaciones. Esta vez hay una resistencia por parte de François Mitterrand, el presidente francés, que dice que no, que son países que vienen de democracias muy severas, de dictaduras muy severas, y que no están preparados ni política ni económicamente, pero debido a su cercanía cultural con estos países, al final François Mitterrand da su brazo a torcer, y en el año 86 se da la adhesión de estos dos países a la Unión Europea. Las motivaciones son motivaciones fundamentalmente políticas por parte de estos dos países, por procesos de consolidación democrática, a formar parte de una comunidad con principios democráticos sólidos, viniendo de procesos de dictaduras bastante severas. Había que tener un proceso de consolidación democrática que se facilitaba con la adhesión a la Comunidad Económica Europea. Y luego, por parte de la Unión Europea, había una motivación de asegurar su frontera sur, dar estabilidad a esa frontera sur, garantizando esa estabilidad democrática, y sobre todo, lo mismo que pasó con Grecia, asegurar que la OTAN
podría avanzar a esas cotas y pudieran ambos países formar parte de la OTAN, que así fue, y poner bases que asegurarán la defensa de la Unión Europea, porque sabemos que la defensa, y eso lo hemos visto en secciones anteriores, siempre ha recaído en la OTAN. Así que con esto me quedo. Hay cosas muy interesantes de esta época de los años 80 que están relacionadas con Groenlandia, Marruecos y Turquía, pero lo vamos a dejar así y así eso continúo la semana que viene, a ver si tengo un poquito más de tiempo y puedo avanzar un poquito más. Pero bueno, nos quedamos en esta tercera adhesión, que es la adhesión al sur. Hemos hecho la primera adhesión, que es Irlanda, Inglaterra y Dinamarca, y luego la adhesión al sur, que es Grecia, Portugal y España. Estupendo, señor Muy Lobo. bien. Yo como sugerencia para cuando termines toda la serie, a lo mejor un capítulo de ruegos y preguntas como hicimos, no me acuerdo con qué otro, Sí, cuando hablamos de las porque instituciones, con la hay Comisión, el mucho, sí, Consejo de y las el Protocolo. instituciones, sí, Sí. pues a lo mejor no Sí, vendría mal, ¿eh? es buena Porque idea, es buena idea. Mira, hoy cuando sí, hablo eso sí que hoy he hablado, he pasado muy por encima de lo que fue la adhesión de España a la Unión Europea, pero sí que quiero hablar un poquito más de lo que fue dedicarle un capítulo una vez que acabemos con esto, dedicárselo a lo que es la adhesión de España, y quizás podemos hacer también un ruegos y vale. preguntas.